Por favor, a lo que es a Juan capítulo 19. Comenzamos un nuevo capítulo donde prácticamente el 19 narra la parte de la crucifixión del Señor Jesucristo, y los próximos dos capítulos desarrollan lo que es su resurrección y la confirmación en ellos, en los discípulos nuevamente. Bueno, vamos a ver, entre sufrimientos y menosprecios, así hemos titulado la meditación, entre sufrimientos y menosprecios, o entre menosprecios y sufrimientos. Vamos a ver, leemos la escritura en el nombre del Padre, del Hijo y de su Espíritu Santo. Dice así: así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza y le vistieron con un manto de púrpura y le decían: salve, rey de los judíos, y le daban bofetadas. Entonces Pilato salió otra vez y les dijo: mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo: he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo: crucifícale, crucifícale. Pilato les dijo: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo delito en él. Los judíos le respondieron: nosotros tenemos una ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo a sí mismo hijo de Dios. Cuando Pilato oyó decir esto, tuvo más miedo, y entró otra vez al pretorio y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Mas Jesús no le dio respuesta. Entonces le dijo Pilato: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo autoridad para crucificarte y que tengo autoridad para soltarte? Respondió Jesús: ninguna autoridad tendrías contra mí si no te fuese dada de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Vamos a venir en palabra de oración. Amantísimo Padre que estás en los cielos, esta hermosa noche en la cual, Señor, hemos hecho un tiempo creyendo firmemente que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra, Señor, que está en este hermoso libro llamado la Biblia. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que tu Espíritu Santo pueda tomar el control de nuestro tiempo, el control de nuestra atención, el control de nuestros sentimientos, mi Dios, para que esta palabra tenga poder, el poder de alimentar nuestra alma, el poder, Señor, de consolar nuestra alma, el poder de calmar nuestras ansiedades, el poder de sanar nuestros cuerpos enfermos, el poder de animar nuestra vida de fe, Señor, el poder para detenernos, Señor, y encauzarnos a tus planes y propósitos. Espíritu Santo, pedimos por cada familia, Señor, por cada padre, por cada madre, por cada esposo y por cada esposa, para que seas tú, Señor, el que les dé sabiduría para ejercer, para desarrollar bien su papel, donde, Señor, predomine el amor, donde predomine siempre, mi Dios, la paciencia, la tolerancia, el perdón y el deseo de seguir, Señor, adelante, formando, Señor, a esos hijos o siendo ejemplos, Señor, para nuestra iglesia. Te pedimos, Padre, que puedas suplir cada necesidad de mis hermanos, las espirituales, Señor. Oramos por aquellos que quizás en algún momento, Señor, han perdido su primer amor, aquella pasión que les caracterizaba, Señor, aquella hambre, aquel interés por tu palabra, aquella manera de servir, aquella manera de congregarse. Señor, pedimos por sus vidas. Te suplicamos, Señor, que Satanás no les gane ventaja, sino al contrario, así como obraste en Pedro, Señor, así como convenciste a Pablo, Señor, en el nombre de Jesús pedimos por estos hermanos que en algún momento quizás, porque te han fallado, se sienten indignos de no continuar, Señor. Llama al redil, mi Dios, te pedimos que traigas a tus ovejas, Señor. También te pedimos, Padre, no solamente por la vida espiritual, sino también, Señor, por aquellas necesidades básicas. Mi Dios, por la economía, suplicamos por aquellos que quizás en estos tiempos difíciles, Señor, han caído en alguna deuda por falta de trabajo
O Señor, quizás ya la tenían antes y hoy no pueden suplir. Te pedimos, Dios, en el nombre de Jesús, por aquellos que necesitan un empleo, por aquellos, Señor, que necesitan sanidad del COVID-19, Señor, por aquellos que se están recuperando. Padre, por aquellos que, gracias a Dios, hoy por hoy, tú nos has protegido y nos has guardado a pesar, pues, Señor, en nuestra necesidad de andar expuestos. Tenemos que salir a ganar el pan de cada día, tenemos que salir al supermercado. Señor, tenemos que hacer alguna visita y te damos gracias porque hasta aquí, Señor, Ebenezer, usted nos ha ayudado. Te pedimos, Espíritu Santo, por este estudio, para que, Señor, podamos salir con el máximo provecho en nuestra vida espiritual de estos momentos. Entre esos líderes religiosos y muchedumbre, Señor, esa lucha, ese conflicto que Pilato tuvo viéndote considerándote inocente, y tú, Señor, ese dominio, pero sobre todo, mi Dios, ese aguante a una de las primeras pruebas para llegar a la cruz, Señor, lo cual fue la flagelación de tu cuerpo. Que todo eso en nosotros, Señor, impacte en nuestras vidas, porque es tan sencillo, Señor, se escucha tan corto cuando dice Juan, y Pilato ordenó y le azotó. Señor, se escucha tan corto eso. Pero sabemos, Padre, que hubieron 39 latigazos o 40 menos 1. Señor, teniendo contacto con pedazos de hueso o de metal, de plomo, cortando tu cuerpo, Señor. Mi Dios, abriendo tu piel. Por eso, Dios, te pedimos que valoremos, Señor, esos momentos y estemos agradecidos por esa salvación tan grande, Señor, y que miremos más en las cosas de arriba que en las terrenales, especialmente por esas pruebas, Señor, que no van a ser eternas. Eterno va a ser cuando estemos ahí en el cielo, Señor. Y ahí todo lo que aquí pase será temporal. Las enfermedades, un día dejaremos de trabajar, un día este cuerpo, Señor, se revestirá, este cuerpo de corrupción se revestirá de uno incorruptible. Gracias, Señor, a que tú resucitaste de entre los muertos. Gracias a que te hemos reconocido como nuestro Salvador personal y creemos que tú eres el Mesías esperado. Gracias, Señor, por todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, hermanos, déjenme ver si puedo hacer esto para estar con las manos libres. A ver qué tanto puedo. Ay, porque esto sí no lo vimos, pero yo creo que sí. Vamos a ver. ¿Me escuchas? ¿Me oyes? No sé si. Permítanme, hermanos, disculpen. Aquí mi equipo no previmos esto. Así, zócalo nada más ahí. Sí, solo zócalo. ¿Lo está socando o aflojando? Ah, bueno. Y si quiere, no, mire. Es que es esto. Ahora sí. Ahora solo hace nada más. Amén. Ahí está bien. Oh, perfecto. Mejor se arruina. Gracias, hermano asistente. Hermano Israel. Bueno, hermanos, con este estudio vamos a aprender sobre el menosprecio y el castigo que recibió el Señor Jesús antes de su crucifixión. Por favor, quiero que podamos tener en cuenta la parte del castigo o el menosprecio, cualquiera que usted quiera el orden. Ahí las dos cosas sucedieron inmediatas, pero primero fue el castigo. Pero entonces vamos a ver ese menosprecio al que el Señor Jesús se enfrentó. Y creo que muchas veces en nuestra vida de fe, en nuestro cristianismo, de alguna manera vamos a ser menospreciados o nos va a tocar también pasar pruebas, pero que nunca se van a comparar a las que el Señor Jesús decidió atravesar por amor a nosotros, para ponerle fin al pecado, para darnos vida eterna, para darnos la potestad de convertirnos en hijos de Dios. Así que eso, hermanos, debería de convertirnos a nosotros en unos agradecidos y valorar ese sacrificio.
de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hermanos, vemos ahí varias cosas o muchas connotaciones si hacemos o retomar nuestro estudio sobre esto. Hemos hablado sobre la historia del oscurantismo, la época de los macabeos, hemos hablado de lo que es el sumo sacerdocio, cómo estaba de corrompido. Vemos también ahora en este caso cómo los principales líderes religiosos afectan en la decisión de una muchedumbre que repetían simplemente algo que escuchaban, pero porque lo veían en un líder. Siempre hemos dicho, hermanos, en nosotros que nuestro máximo líder por excelencia se llama Jesucristo, nuestro ejemplo a seguir se llama Jesucristo y nuestras normas de fe las vamos a encontrar en la palabra de Dios. Ahora, claro, ahí tiene que haber una excelente exégesis, una excelente interpretación, porque hay gente que puede repetir un montón de versículos bíblicos, pero sacados de su contexto. Bueno, vamos a ver, ¿qué sucedió en ese momento estando en el pretorio de nuestro Señor Jesucristo? Bueno, mire, para comenzar, Pilato viene y las acusaciones las revelan los fariseos y los principales. Dicen, él blasfema porque se hace hijo de Dios y se cree rey. Lo vamos a ver más adelante. Entonces, cuando Pilato compara y dice, este es rey, pues yo no veo que tenga esas características. Entonces viene y pasa por un menosprecio. ¿Por qué? Por las apariencias. Hermanos, nosotros creo que estamos tan acostumbrados. La fe nunca es así. La fe nunca se basa en lo que ves. La fe es un acto donde tú primero crees y luego el Espíritu Santo te convence y ves o se te amplía la visión, hermanos, de lo que es el reino de Dios. Poco a poco le vas dando ese espacio que Jesús se merece en tu vida, o el título que Él tiene o lo que Él es. Entonces, vemos ahí que la opinión de la gente acerca de Jesús, quisiera también tomarme ese momento donde Jesús está, por ejemplo, en el capítulo 16 de Mateo, donde Él dice, le agarra a sus discípulos y les hace una pregunta. Hace dos preguntas. Primero dice, ¿quién dice la gente que soy yo? Hace una pregunta a sus discípulos. Yo quiero escuchar qué han oído de que la gente opina de mí. Y salen algunos diciendo, pues unos dicen que eres un profeta, que eres un gran maestro. Otros dicen que eres Elías. Oh, sí, eso dicen de mí. Todas esas cosas, algunas son medias verdades, otras no, porque Jesús fue un gran profeta. Pero más allá de esas características, Él tiene cierta deidad, tiene cierto título que solo a Él le pertenecen. Y entonces viene Pedro, en ese tiempo, hoy estaba viendo un devocional de nuestra hermana Patti de Rivera, y estaba hablando en esos tiempos Pedro estaba en su formación, porque es tan diferente después de la resurrección, después de haberlo negado y haber permitido la restauración en Dios, se vuelve tan diferente, tan maduro, tan valiente. Y en ese momento dice, Señor, Él es el que se atreve a decir, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. El Señor le da una felicitación y le dice, bienaventurado tú, Pedro, o sea, doblemente bendecido o dichoso, porque no te lo reveló carne ni sangre. O sea, no fue una persona, sino el Padre Celestial, una revelación divina. ¿Cuántos de nosotros, hermanos, hemos tenido esa bendición de tener esa revelación de Dios a través de la Escritura, a través de ese hermoso Espíritu Santo, para poder ser redarguidos o convencidos, para poder tomar decisiones? Hay cosas, hermanos, que no sé en su vida si ha tomado decisiones que ha trascendido. En mi vida, por ejemplo, han habido dos decisiones, han habido muchas, como por ejemplo
aguantar a mi esposa. Te amo, amor, por si me estás viendo y controlando que he venido a la iglesia. Una de las decisiones, hermanos, creo que fue tomar la decisión de estudiar teología, porque no sabía si era un entusiasmo o era un llamamiento, porque el pastorado es un llamamiento más que un deseo. Entonces no sabía si estaba tomando la mejor decisión, y Dios de alguna manera, a través de su Santo Espíritu y algunas comprobaciones, llegué a la convicción. Posteriormente, no me arrepiento jamás. Esto ya fue hace 1994, haga la cuenta, hermano, porque a mí ya no me da el cerebro. Donde quizás al principio tenía dudas. A mi alrededor no crea que hubiera gente que me dijo, wow. Porque cuando yo fui a la universidad, recuerdo que mi decano, que por cierto era una de mis maestras, dijo bien claramente cuando nos sentamos en la primera clase: si usted, dijo, ha venido a la universidad para hacer dinero, le recomiendo que se salga de esta facultad de Ciencias y Humanidades, sino que se vaya o a Economía o Ingeniería, porque esta facultad, su título lo dice, Ciencias y Humanidades, estamos para ayudar a la gente. Entonces hay cosas que a uno como que lo ponen a tu alrededor. Hay gente que no entiende, no dimensiona lo hermoso, lo privilegiado que estamos siendo muchos, porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. No es del que quiere ni el que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces son conflictos, hermanos, pero que a mi alrededor me imagino yo que algunos han de haber dicho: ¿y qué estás haciendo? ¿Y vos crees que de la fe vas a vivir? Pues yo hasta ahorita sí, hermano. Y tristemente en la cultura latinoamericana, no es así en otras culturas como americanas, como judías, tienen la profesión o la vocación del pastorado como secundario y creen que el pastor tiene que, a uno lo llaman como astaragán y un montón de cosas. Y yo siempre lo describo que nosotros somos como los bomberos. Vivimos momentos tensos el verdadero pastor, porque uno se imprime tanto de los gozos y logros de los hermanos como de los problemas que pasan algunos. Y si uno no tiene cuidado, hasta uno también se puede enfermar. O sea, porque uno vive y comparte así la alegría y el dolor de la oveja. Pero bueno, entonces no me estoy poniendo tampoco, pero sí quiero aclarar que muchas veces la gente critica. O sea, hay un tipo de cristiano quizás que quieren que el pastor siempre ande todo así, de una manera que representemos de manera equivocada la humildad. Y el otro extremo, que hay pastores que de veras, hermanos, se exceden en la vanidad o en el tipo de vida que quieren llevar, no acorde quizás incluso a su iglesia. Pero bueno, entonces creo que muchos a mi alrededor menospreciaron o pusieron en duda mi llamamiento, diciendo que quizás era algo emocional, que ya me iba a pasar. Y pues con el tiempo, hermanos, doy gracias a Dios que a pesar de todas las pruebas, aquí estamos. Entonces, pero eso, hermanos, ¿quién lo hace? Lo hace el Señor. Lo hace el Señor. Entonces, en nuestra vida de fe, creo que siempre vamos a vivir con ese menosprecio. Entonces, una de las decisiones más duras o complejas, hermanos, fue esa, diría yo, compleja. La otra quizás, hermanos, para mí que trasciende fue el comenzar este proyecto del tabernáculo de Hollywood, porque estaba renunciando a 13 años de ministerio, una iglesia que estábamos a la vuelta por terminar de pagar los terrenos, de construir, 13 años me sentía bien bendecido porque había cerrado muchos ciclos en la vida de ciertas ovejas, las había ganado para Cristo, las había bautizado, las había casado, me habían dado el privilegio de presentar a sus hijos.
Entonces era un ciclo increíble que ya esa generación pequeña que dejé, me hablan y al principio me decían, pastor, ¿y cuándo va a venir? Ya se acerca mis 15 años. Tengo un matrimonio por ahí que me decía, pastor, ya se acercan mis bodas de oro, y se acuerda que nos prometió que ahí iba a estar. De ahí también el dejar a mis hijos, hermanos, es otra cosa muy difícil. Entonces hay gente que tiene por menosprecio las cosas que tal vez, o sea, no saben, diríamos nosotros, ¿verdad? No saben y hablan por ignorancia el precio que se paga. Pero entonces la gente nos ve a nosotros con menosprecio y creen que toda la vida estamos bien. No, hay momentos que quizás hemos pasado por tomar decisiones a pesar de que a nuestro alrededor suframos menosprecio. Y usted le va a tocar igual, solo que desde su posición como oveja, como empleado, en su familia, tu mujer te va a menospreciar, se va a ir con otro, tu hombre no te va a valorar, ¿cómo se llama? En los hermanos, porque quizás tú no eres profesional o porque quizás tienes habilidades para no ser profesional, sino que te apasiona algo, pues. Entonces, hoy leí una historia bien bonita acerca de un hijo que llegó con 2 notas a su casa. Y en dibujo se había sacado 100 y en matemáticas 4. Y entonces le comentó a un consejero y le dice, necesito buscar a una persona para que me le ayude a mi hijo en matemáticas. Y le dijo, ¿y por qué solo en matemáticas? No, le dice, necesitas buscar ya un lugar donde acepten artistas. Mire qué diferente, hermano, es ver las cosas con una óptica mucho mejor. Entonces, hermanos, Pilato estuvo tan cerca de ser salvo. Primero, por la distancia de tener al rey. Estuvo tan cerca, y ese diálogo y esas veces que él siempre dijo, él no comprendía sobre las acusaciones, o sea, que trascendieran tanto, pero ahí hubo menosprecio, ¿sí? Él por un momento, mira, él no podía evitar la crucifixión del Señor, porque ya estaba escrito. Él no podía evitar eso, pero sí podía reconocerlo como rey. O sea, como el Hijo de Dios. Entonces, ¿cuántos han tenido esa oportunidad? ¿O cuántos, hablando de la salvación, cuántos han tenido esa oportunidad y el tiempo? Fíjate, la oportunidad y el tiempo. Tal vez has tenido la bendición, por ejemplo, en el caso de los esposos que tienen esposas cristianas por años. Yo conocí un caso, yo gané para Cristo a una testigo de Jehová de 40 años en su fe. Y tenía osteoporosis, él era nuestro sastre de la colonia. Ya no existe eso, hermano. Y entonces me acuerdo que estaba en sus últimos días y no sé si 43 años habían sido matrimonio, bien bonito, porque los dos no eran de diferente fe y se habían aceptado. Y entonces recuerdo yo también la iglesia de ellos era pentecostal, que por revelación se llamaba Los Atribulados. Y yo después le hacía la broma y le decía, no, a mí no me dan ganas de ir a la iglesia, pues Los Atribulados. Pero bueno, ese es un chiste rete aparte. Y me acuerdo que la ganamos para Cristo. Imagínate, 40 años esa mujer tan cerca. ¿Cuántas veces su esposo le testificó, le dijo, la invitó y no quería aceptar? ¿Sabes? Se perdió de un gozo y una vida tan diferente aquí en la tierra. Bueno, digamos, pues hizo la profesión de fe, esperemos en el Señor que esté en el cielo. Pero hermano, Jesús dijo también que Él venía para que tuviéramos vida y vida en abundancia. Entonces, claro, no es un estilo de vida al estilo del mundo, es al estilo del Señor. Entonces,
¿Cuántos han tenido esa oportunidad? ¿Qué oportunidades a ti se te han presentado y no las has aprovechado? ¿Cuántas oportunidades o vas a seguir desaprovechando de estudio, de empleos, de familia, y no las vas a seguir aprovechando? O sea, ¿eres parte de ese comportamiento de Pilato? ¿O eres aquel llamado hombre hermano de Jacob, conocido en la Biblia como Saúl, que él tuvo en poco la primogenitura? Y entonces hay gente que después, como no saben lo que viene, menospreciaron. Hay gente, yo he conocido hombres que se lamentan y dicen: no, pastor, yo lastimosamente perdí a una gran mujer. Pastor, yo perdí a un gran hombre. Ojalá que así diga mi esposa de mí. Perdí mi privilegio. Y después es irreversible, como cual ave se va de su nido. Por eso yo quisiera que tú tengas valoración o aproveches las oportunidades que Dios te da, porque después en ocasiones te vas a lamentar y va a ser irreversible. ¿Sabes? Yo quisiera, no sé, si una de las cosas que yo quisiera, hermanos, que mis ovejas tengan es criterio propio. Y dos, hermanos, que su influencia sea el Espíritu Santo, no terceras personas. Porque Satanás es tan especialista, y muchas veces nos dejamos contaminar tan fácil y empezamos a hacer verdades, cosas que no nos constan, o que sí son verdad, pero no te toca a ti juzgarlas. Y yo platicaba con mi esposa eso, que yo agradezco a Dios, porque yo no conocía del Evangelio, tenía un concepto equivocado, y cuando tomo la decisión de acercarme al cristianismo, pues como Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, según yo, los cristianos también le daban vida a ese principio. Pero no, hermanos, me doy cuenta que de todo hay en la viña del Señor. Pero más sin embargo, eso a mí no me ha desenfocado. Eso a mí yo me sigo manteniendo en el Señor. Y así como he visto personas, pastores, personas que se han equivocado, momentos donde yo he tomado malas decisiones, donde quizás he sido un mal ejemplo para la congregación, quizás para aquellos que no son capaces de perdonar un error en la vida de un líder. O la verdad es que fíjate que estaba viendo yo que en el Nuevo Testamento la palabra líder casi no se menciona, sino siervo. Y hay como tres tipos de palabras: está doulos, hiperetes o hiperetetes, que son de aquellos esclavos que remaban en los barcos. Entonces, pero bueno, hay gente que yo siempre he dicho, dependiendo la persona, el líder, bueno, a mí me ha tocado también ser parte de ese proceso que Dios me use para motivar o animar a alguien, no para redimir, porque quien redime es Cristo, pero para ayudarle a esa persona que vuelva, para que retome. Yo, hermano, siempre he dicho que sus actitudes son las que cuentan. Para que podamos caminar con alguien, hermanos, las actitudes son bien importantes. Y una de ellas, para mí, creo que el punto clave para tu restauración es el arrepentimiento. Y genuino, pues, ¿verdad? No lágrimas de cocodrilo. Pero entonces vemos, hermanos, que hay personas que no son capaces de llegar a la oración genuina con el Espíritu Santo. Yo siempre digo, nunca tomes una decisión, por muy triste que estés, nunca tomes una decisión, por muy enojado que estés, sino permite que el Espíritu Santo te confirme, te autorice y te lo muestre incluso a través de la palabra. Pero nunca te dejes llevar por alguien, sino que ese alguien sea el Espíritu Santo o el Señor. Entonces veamos los sufrimientos del Señor y las luchas de Pilato antes de sentenciarlo a la crucifixión. Mira, dice, ahí vamos a aprender un poco, vamos a tener un poco de conocimiento bíblico. En primer lugar, vamos a ver la orden para ser azotado. Dice en el versículo 1, así que entonces tomó Pilato a Jesús y le azotó. Claro, no fue él, sino que fueron otros soldados. Entonces, ahí vamos a ver, hermanos, en primer lugar,
que Pilato no estaba convencido de los argumentos por los principales religiosos judíos. O sea, él seguía en conflictos. Entonces, pareciera ser, hermanos, que cuando nosotros tomamos decisiones en conflictos nos vamos a equivocar. Por eso le digo, nunca hay que tomar decisiones cuando hay conflictos. Permite que Dios te dé paz. Yo estaba en conflicto. Yo me remonto, quizás, hablo de mi vida, no sé, la tuya. Pero yo estaba en un conflicto, no sabía si irme o venir o quedarme en este país. Estoy hablando hace más de 13 años. Estaba, pero no sabía. Entonces, si yo tomo decisiones bajo los conflictos, me hubiera equivocado. Permití que el Señor me diera paz, permití que el Señor me confirmara y tomé la decisión. Y el Señor ordenó mis sentimientos o controló mis sentimientos. Hermanos, tú no te das una idea cuántas veces yo me debo a mi iglesia. Y hay cosas que yo entiendo que aquí somos una comunidad tan diferente que solo el que vive en Estados Unidos aquí lo entiende, donde así como hay matrimonios, así también hay familias separadas, donde la persona está acá y que su única ancla es la iglesia local. Y entonces mi vida ministerial no gira, o sea, la iglesia del Señor o la iglesia local no gira bajo mi agenda. Yo giro bajo el ritmo de la iglesia, bajo los miembros que tengo. Y sé que muchas veces, en lugar de un hermano que se vaya a encerrar a su cuarto, a compartir con personas que toman, no, mejor pasémosla acá, tengamos una cena, pasemos un momento alegre y saquémonos un televisor como el que mi hija hace 2 años, envidiosos, se sacó. La pasamos bien, ¿verdad? Entonces, pero ¿qué es lo que pasa, hermanos? Que muchas veces a nosotros el que tengamos conflictos nos puede llevar a tomar acciones injustas o a tomar decisiones injustas. Usted no dele tiempo a Dios. Dele tiempo a Dios. Si usted está bregando con conflictos de pareja, dele tiempo a Dios. Y no espere usted cambiar a su pareja, ni le robe su personalidad a su pareja, porque hay hombres como mujeres que son bien absorbentes, le quitan la personalidad a la persona. A mí me sucedía antes con mi esposa. No me gustaba mucho que fuera a trabajar con pantalones, hermanos, y ahora a mí me encanta verla así. Y eso a mí. Entonces, muchas veces nosotros, hermanos, entramos en conflictos y los conflictos no nos van a permitir tomar buenas decisiones. Así que si tú te has alejado del Señor basado en conflictos, yo te invito a que no es correcto tomar decisiones así. No es como orar y pedir confirmación en la Escritura. Entonces veamos otra cosa. El azote, hermanos, tomó la acción de azotarlo creyendo que al ver a un hombre sangrando, ¿qué lo movió a Pilato? Fíjate, primero era la condenación, Jesús es culpable, están todas las pruebas, así que hay que crucificarlo, pero antes hay que azotarlo. Pero él no hizo eso. Primero lo fue a azotar porque él creyó que causándole ese tipo de daño, porque ya vamos a ver, hermanos, cómo quedó Jesús después de esos azotes. Pilato quiso mostrarles a los principales y decir, miren, esta persona no vale la pena crucificarlo. Por eso lo mandó a azotar antes de tomar la decisión de mandarlo a crucificar. Entonces él quería que los religiosos quedaran satisfechos con ese castigo, pero no, hermanos. Venimos y vemos que se aplicó el procedimiento con Jesús de manera ilegal, por así decirlo. Era la flagelación o los latigazos, hermano, eso era algo terrible. Claro, la crucifixión era peor, pero ese castigo de ser azotado era terrible, hermanos, porque primero al condenado se ataba en una estaca, se amarraba, hermanos, y entonces se tomaba un látigo con cuerdas y al final se le amarraban pedazos de hueso o pedazos de plomo afilados para que al primer contacto con el cuerpo, hermanos, su carne quedara desfigurada.
aquellos que pasamos por la Santa Inquisición de nuestros padres, no sé, estaba viendo, bueno, subí un video a mis redes donde están unos asiáticos castigando a los niños en las manos y le están dando unos reglazos. Dios bendiga si vive todavía mi maestro de música. No, hombre, se me pegó. Tenía 1 metro de este tamaño y grueso que me dejó morado los dedos. Y Dios bendiga a mi directora también, si un día me quebró un palo de escoba en las piernas. Y yo llegué a la casa y me dijo mi mamá, por algo ha de ser. No crea que me consintió, ¿verdad? Sino que como ya sabía qué tremendo era su hijo. Entonces, después de recordar mi infancia, hermanos, entonces, vea, al hacer contacto con el cuerpo de Jesús, fue tan grave el daño que él no fue posible que llevara la parte transversal de la cruz en su hombro, sino que él cae. Y recuerda, en otros evangelios dice, o vamos a ver más adelante, que Simón de Cirene le ayuda o le dicen a él o lo obligan que lleve el madero del Señor Jesús. Entonces, fue tanto el castigo, fíjese que muchos en la historia, algunos ni siquiera llegaban, por lo menos Jesús resistió el azote porque otros no lo resistían. Inclusive, hermanos, hay investigaciones donde cuentan que a las personas se les miraban los huesos, prácticamente de los latigazos que sufrían, se le escapaban a ver sus órganos o salirse los órganos, para que se dé una idea, hermanos, de el sufrimiento que pasó el Señor Jesús antes de llegar a la cruz. Y ya vamos a ver ahí porque lo azotan, pero veamos, acompáñeme al versículo 2 y 3 del capítulo 19. Y los soldados entretejieron una corona de espinas y la pusieron sobre su cabeza. Ahora, en el griego, hermanos, para hablar de corona hay 2 palabras. Una es estefanos y otra es diadema. Esta palabra nos suena mucho, especialmente cuando usted le compra un accesorio a su niña, no a su niño, le compra y dice, mamá, cómprame una diadema. Oh, entonces eso, hermano, es una palabra griega que significa corona. Pero en este caso, la corona de espinas que entretejen los soldados, ahí en el griego es estefanos. Y esto proviene, de ahí proviene el nombre de Esteban, de Estefanos. Y se refiere a una corona de victoria en vez de una corona real. Mire, yo puedo pensar, hermanos, algo, bueno, voy a hablar algo que no debo, porque puedo sacar ese texto de su contexto. Pero ¿qué iba a vencer Jesús después de su crucifixión? Hermanos, iba a ser victorioso. Entonces, la corona que le pusieron, ahí, hermanos, el escritor dice una estéfanos, una corona para alguien que ganaba una victoria. Imagínate, tú y yo hemos puesto nuestra fe y nuestra confianza en alguien que tiene victoria sobre el pecado y sobre la muerte. O sea, venció, le puso fin. Y por eso, hermano, y por eso, hermana, el día que Cristo venga por nosotros estamos listos para irnos con Él. Y número 2, si Cristo no ha venido y nos llama a su presencia, y Él tendrá su forma de llevarnos, ausentes en este cuerpo, vamos a estar presentes al Señor, porque el Señor venció la muerte por nosotros. Gloria a Dios. Entonces, no se sabe, hermanos, si los soldados le pusieron la corona como instrumento de tortura, porque dice una corona de espinas, entonces atravesó mucho su cuero cabelludo. Entonces, lo que sí, hermanos, este hecho también dice que le pusieron un manto de púrpura, color real, e indicaba la intención de burlarse de él, porque recuerda, los principales religiosos judíos decían, él se cree rey. Entonces los soldados, mofándose, burlándose de él,
agarraron un manto rojo, se lo pusieron y mira, dice ahí en el versículo 3 del capítulo 19, salve rey de los judíos, y le daban, ¿qué dice? Bofetadas. Oh, hermanos, todos estos soldados en el infierno no la han de estar pasando bien, o no la van a pasar bien por haber, esto a mí la verdad es que indigna, hermanos. Pero bueno, así es el menosprecio, ¿verdad? Así es el menosprecio. No medimos todo lo que podemos ofender. Bueno, mire, este trato humillante viene a ser una parte de lo que Pablo describe, que se humilló a sí mismo, haciéndose obediente a la cruz, allá en Filipenses 2:8. Dice, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo. O sea, él tomó la decisión de que la gente lo humillara hasta lo sumo, él, porque le dice a la muchedumbre cuando lo llegan a arrestar, cuando le dice a Pilato, mira, yo tengo quien me defienda, yo puedo decirle un montón de legiones de ángeles que vengan acá y me defiendan, pero no, él se humilló porque tenía un propósito, pasar por ese sufrimiento, y se iba a ser obediente hasta la cruz. No creas que después de esos azotes, de todo su cuerpo desfigurado, marcado por la flagelación, no se terminaba hasta ahí, tenía que llegar hasta la cruz. Entonces, vamos a ver varias cosas importantes. Veamos, continuemos con nuestro estudio para avanzar y no nos coja el tiempo. Mira, Juan 19:4-5 dice, entonces Pilato salió otra vez y les dijo, mirad, os lo traigo fuera para que entendáis que ningún delito hallo en él, después de haberlo azotado. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. O sea, ya todo desfigurado, todo ensangrentado, todo amoratado. Y entonces no les satisfizo el castigo que le dio, que mandó Pilato a darle al Señor Jesús. Entonces, hermanos, Pilato estaba convencido de su inocencia, pero él no lo reconoció como rey. Por eso ahí empieza en un conflicto Pilato. No encontraba armonía, porque muchos, por eso les digo que, hermanos, el que nosotros creamos en Jesús, en que sea el Hijo de Dios, en que se hizo carne, grande es este misterio, dice Pablo, que Dios se hizo carne, y que el Espíritu Santo nos convence. Esto, hermanos, el primer paso es un acto de fe. Aceptar no por lo que ves o por la salida que quieres que te dé, porque alguna gente, no, si el Señor me sana, yo voy a creer en Él. No, es un acto de que te sane o no, es una verdad que Jesús es Rey. Pero cuando tú lo haces Rey de tu vida, Él te da perdón de pecados y te ofrece vida eterna. Entonces, dice ahí, mira, os traigo y ningún delito hallo. Y salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato le dijo, he aquí el hombre. Algunos sugieren que el intento de Pilato era de demostrar lo inofensivo y lo ridículo de Jesús, con la esperanza de satisfacer las demandas de los judíos sin crucificarlo. Otros creen que la expresión conlleva a lástima. O sea que Pilato, dicen algunos, que no fue la intención de satisfacer las demandas de los judíos, sino que le tenía lástima. Hermanos, hay gente que está tan equivocado del Señor, porque creen, mira, no, es que yo poniendo ofrenda le hago un favor a Dios. Usted no le hace un favor a Dios. Dios no necesita, hermanos. No es que voy a escuchar al pastor porque pobrecito no se van a conectar muchos. Hermano, a mí no me hace un favor. Usted se beneficia de escuchar y crecer en su vida espiritual. O sea, nadie le hace un favor a nadie. ¿Me entiende? O sea, quiero explicarle, siempre manejamos esta filosofía. Todos somos importantes, pero nadie es indispensable. Entonces, estamos equivocados, hermano, muchas veces en cuanto a la percepción del evangelio y en cuanto a la percepción de Dios. Es que no vayas a la iglesia porque te van a quitar el dinero. Es que Dios no necesita, hermano.
Esa es una manera donde Dios nos prueba. Bueno, pero sigamos para que no crean que estoy hablando del diezmo por aquellos que no están diezmando. Hermanos, veamos el punto número 4 para poder ir avanzando y casi terminar nuestro estudio. Vemos, hermanos, ahí el plan frustrado de liberar al Señor Jesús de parte de Pilato. Se le frustró el plan. Mira, dice ahí, salió Jesús llevando la corona de espinas y el manto de púrpura, y Pilato les dijo, he aquí el hombre. Cuando le vieron los principales sacerdotes y los alguaciles, dieron voces diciendo, crucifícale, crucifícale. Detengámonos un momento ahí. Qué dureza de corazón. ¿Sabes que el que tiene endurecido el corazón no es capaz de ver el daño que se está causando, el daño que le puede causar a otros? Principalmente yo quiero hablar el daño en la familia, como cuando Jesús dijo que los divorcios suceden por la dureza de nuestro corazón. Usted nos dimensiona el daño colateral que causa, hermanos. Perdone, no es COVID. El daño que causa el que nosotros endurezcamos nuestro corazón. Por ejemplo, yo siempre, hermano, que nosotros debemos de ser, no sé si lo dije hace 2 estudios bíblicos, cuidado con ser inflexible. Tenemos que aprender a ser flexibles. Tenemos que aprender, hermanos, a poder ser un poco abiertos. En el caso de ellos, se les presenta a Jesús ya todo desfigurado de su rostro, todo flagelado de su cuerpo, hermanos, y aún así ni siquiera les causó lástima. Claro, Jesús no necesita la lástima de nosotros. Yo estoy hablando desde el punto de vista endurecimiento de corazón, porque muchas veces nosotros por ahí pasamos. ¿Cuántos, oiga bien, hemos visto derramar de parte de nuestros padres lágrimas con nuestro mal proceder? ¿Cuántos hemos hecho que nuestros padres asistan a una cárcel por nuestro mal proceder? ¿Cuántos hemos visto a nuestra esposa, hermanos, con la vergüenza de ir a fiar por compartir con un esposo alcohólico? ¿Cuántos hemos visto o hemos sido parte de la responsabilidad de que nuestros hijos, después de nosotros, tengan un padre drogadicto, tengan un padre alcohólico, porque un día endurecimos nuestro corazón? Tenga cuidado, hermano. Nunca permita en su vida endurecer su corazón. Quizás lo decimos muchos que ya pasamos por ahí. Porque no solamente, hermanos, vamos a hablar de aquellos que endurecen su corazón para que se les presente el plan de la salvación. Yo quiero hablar a aquellos que tienen su corazón endurecido y no les importan las consecuencias que vengan de sus malas decisiones. Están cerrados, están ciegos. No les impacta las lágrimas de su esposa, no les impacta el sufrimiento de sus padres, no les importa nada porque tienen endurecido su corazón. No vayamos a hacer de esos, hermanos, por favor. Es notorio, hermanos, que Juan tiene cuidado de aclarar que los líderes religiosos, tienen sed de sangre. O sea, ellos querían más. Imagínense qué duro lo que Juan trata de representar a través de esta narración. La presencia de Jesús, en vez de despertar esa lástima que le digo entre los líderes, los volvió locos a un fanatismo descontrolado. A un fanatismo descontrolados. La esencia de la causa por la cual acusaban a Jesús y deseaban su muerte era, hermanos, decían ellos, que él blasfemaba porque se había presentado como hijo de Dios. Mire, yo quisiera que me acompañe a unos 3 versículos. Vamos a leer sobre esos momentos donde Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Miren el versículo 5, 17 al 18. Y Jesús respondió: mi Padre hasta ahora trabaja, hablando acerca de que sana a un paralítico, el paralítico del estanque de Betesda. Dice: mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Por esto los judíos aún procuraban matarle, porque no solo quebrantaba el día de reposo para ellos,
sino que también decía que Dios era su propio Padre. Y para ellos, escuchar esa expresión era blasfemia. No era una blasfemia, hermanos, porque es la verdad. Por eso dijo Jesús: yo soy la verdad y los que son de la verdad me escuchan. Por eso a nosotros no nos causa ningún conflicto, hermanos, aceptar que Jesús es el Hijo de Dios. Y dice ahí después, sino que también decía que Dios era su propio Padre, haciéndose igual a Dios. Es que Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo son uno solo y son iguales. No hay ningún rango. Ahora, sino que es una diferente manifestación. Ahora, si me acompaña al capítulo 8, vamos a avanzar rápido porque solo me quedan 5 minutos. Juan capítulo 8, versículos 53 y 54 dice: ¿eres tú acaso mayor que nuestro padre Abraham, el cual murió y los profetas murieron? ¿Quién te haces a ti mismo? Respondió Jesús: si yo me glorifico a mí mismo, mi gloria nada es. Mi Padre es el que me glorifica, el que vosotros decís que es vuestro Dios. O sea, en el Dios que ustedes creen, ese es mi Padre. Entonces, para ellos esa expresión era una blasfemia. Y si me acompaña el último versículo, en lo que es Juan 10:33, estamos hablando de las evidencias donde Jesús se acepta que es, o se presenta como el Hijo de Dios. Y vamos a ver el versículo bíblico en la ley de Moisés donde condena la blasfemia y cómo hay que actuar en esas personas en la dispensación de la ley. En el versículo 10:33, y si me apagan el aire pues sería fabuloso, le respondió Jesús diciendo: por buena obra no te apedrearemos, sino la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Entonces, para ellos esa era una blasfemia, la cual Jesús no podía negar. Ahora, vámonos entonces a Levítico 24:16, porque este es el versículo donde dice, mire, Levítico 24:16: y el que blasfemare en el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará, asimismo extranjero como el natural, si blasfemare el nombre, que muera. Entonces ahí encontramos el argumento para poder decir, recuerde que el pueblo judío estaba bajo dominio romano, entonces a ellos se les había permitido ejercer y castigar según la ley, menos quitarle la vida a alguien. Entonces, en este caso, mis amados hermanos, vemos ahí que a Pilato se le ve frustrado el querer liberar al Señor Jesús de parte de Pilato. ¿Y por qué se le vio frustrado? Porque más allá, hermano, de lo que Pilato quería hacer, estaba el plan soberano de Dios. Entonces yo quiero explicarle que hay cosas que son inevitables, o sea, que las quieras tú o no las quieras, las aceptes tú o no las quieras aceptar, están dentro de la soberanía de Dios. Hay cosas que duelen, hay cosas que nos provocan inconformidad, pero están dentro de la soberanía de Dios. Digo yo que duelen cuando quizás permite Dios en tu vida un accidente, situaciones donde no tenemos una respuesta, abusos, abortos, divorcios, muerte de un ser querido, cualquier cosa que dentro de nuestra percepción, hermanos, no las concebimos. Y otra es cuando vemos personas que a nuestro juicio religioso sería, no deberían de estar, no deberían de ejercer según nuestra percepción. Pero ¿cuántas veces yo les he dado esa hermosa esa experiencia donde a mí me tocó llevar una materia donde más que de conocimiento era parte de mi materia de la humildad, donde, hermanos, me tocó vivir ese capítulo 15 de Primera de Samuel, donde Dios le dice a Samuel, le reclama y le dice: ustedes siempre ven el exterior, porque mira,
Hay gente que se deja llevar siempre o trata a la gente de manera diferente, es exclusiva. Claro, como él es doctor, él tiene un PhD, él tiene un honoris causa, no, porque él tiene dinero, entonces tú le das un trato diferente al pobre. Entonces eso se llama hacer acepción de personas. Entonces hay que tener tanto cuidado. Y entonces, en este caso, hermano, hay cosas que a ti y a mí no nos van a parecer. No vamos a estar de acuerdo. Recuerdo, bueno, mira, se me viene en mente este caso. Hay unos días antes que al Señor Jesús lo apresen, para este tiempo, y una mujer lleva un perfume de alabastro, puro, dice la Escritura, que se pudo haber vendido en 300, o tenía el valor de 300 denarios, el salario de un jornalero de un día. O sea que había para pagarle un mes. Lo quiebra y enjuga los pies y al Señor, y toda la habitación ¿cómo se llama? Se ambientiza de ese hermoso olor. Y estaban ahí no solo Judas, sino muchos dijeron, qué desperdicio. Y esto muchas veces a nosotros nos sucede. Hermanos, créanmelo que esto no es como en el mundo. No es según tú, no es según yo, es según como Dios quiere. Y si aprendemos a caminar en esa parte, déjame decirte que vamos a ver cosas extraordinarias, o seguramente Dios nos va a usar para muchos propósitos. Pero muchas veces nosotros, por ejemplo, no estamos de acuerdo que una persona siga en ese ministerio, por ejemplo. No estamos de acuerdo que ese pastor que falló, y no me estoy justificando yo, sino que aquel pastor que falló, aquel pastor divorciado, no puede estar predicando. Hermano, no le veas su fallo. Mejor que el Espíritu Santo te convenza si esa persona tiene el llamamiento de pastor, porque eso es irrevocable. Eso tú no se lo podemos quitar, porque eso se lo ha dado Dios. Entonces, muchas veces nosotros entramos en ese conflicto de inconformidades, o las cosas que tú vas a querer hacer y no te van a salir, porque realmente al final no puedes estar luchando contra Dios. Te dije al principio que muchas veces nosotros entramos en conflictos, y si no permites que Dios te aclare, y si no permites la paz del Señor, y si no aceptas la voluntad de Dios, toda la vida tú y yo vamos a andar bregando en contra de la voluntad del Señor, y por eso las cosas no te van a funcionar. Hermanos, hay un momento que, bueno, si te sirve mi método, cuando yo no estoy de acuerdo en algo, cuando no me parece, yo no lo puedo cambiar porque no me corresponde a mí. Fíjate bien, cuando yo no estoy de acuerdo en algo, cuando yo no lo puedo cambiar, en este caso sería cuando no está a mi alcance de mi autoridad. Por ejemplo, yo en mi iglesia sí tengo la autoridad. Por ejemplo, si no me parece, si está haciendo un acto de irresponsabilidad, un acto de falta de ética, de constancia, porque hay gente que quiere servir como ellos quieren y la manera que ellos quieren y no puede ser permitido, entonces tengo toda la potestad para poner un orden, para para suspender, ponle todo lo que sea de manera administrativa, sin salirme de mi autoridad, porque si yo me salgo de mi investidura, entonces estoy abusando de mi autoridad. Entonces hay cosas que yo he visto, no me han parecido, pero como no están bajo mi autoridad, me ha tocado respetar y esperar. Y en ese momento de respetar y esperar ha sucedido algo. O el tiempo, y Dios con el tiempo me demuestra que yo estaba equivocado, o el tiempo me demuestra que yo tenía la razón. Pero yo no entré en conflictos, pero yo no me permití, quizás como en el caso de Jonás, que a mí me enojara que Nínive no fuera destruida. Entonces muchas veces nosotros, estoy hablando que supuestamente, yo me imagino que Poncio Pilato había estado frustrado, es decir, si este hombre es inocente, si este hombre, yo no le veo plante de rey, si este hombre no anda haciendo una revuelta, o sea, la manera de hablar es tan diferente, pero quizás al final como cuando se lavó las manos, dijo, bueno, no es mi culpa, y se lavó las manos. Entonces, hermanos, hay cosas que debemos de aprender
que van a estar dentro de la soberanía de Dios. Mira, yo por ejemplo, y termino quizás con esto. Hermanos, hay cosas que uno no hay que coger lucha, hay que descansar en el Señor. Por ejemplo, nosotros, hermanos, si una cosa de las que yo he aprendido a tener calma, claro, con el tiempo, ya voy a cumplir 50 años y espero que los años me entren y me den madurez, porque algunos son viejos y unos grandes inmaduros, nunca cambian sus vidas. Sí, con ustedes y también conmigo. Entonces, pero, por ejemplo, hermanos, yo antes tenía un deseo voraz de que nosotros y que compremos el terreno de la iglesia. Miren, ¿sabe qué he aprendido yo con esto? A descansar en Dios, hermano. No, hombre, usted bien galán, si quiere da y no quiere no da. Si quiere es parte de las campañas, unos las critican, otros las juzgan, otros dicen que es para el carro del pastor. Y hay que sobrellevar todo eso, ¿verdad? Pero bueno, al final los números son los que hablan. Entonces, pero mi cosa es que, hablando hoy en la mañana con mi esposa, y le digo, me dice, ¿verdad? Mira, si la verdad es que hay que aprender a descansar en Dios. Y entonces, hermano, mire, cuando uno descansa en Dios, espera que las cosas sucedan en el tiempo de Él y que Él se manifieste. Entonces, ¿usted qué tiene que hacer? La recomendación de nuestro pastor fundador. En momentos de situaciones difíciles, no haga nada, no se mueva. ¿Por qué se va a ir de la iglesia? Esto me pasa a mí con algunos servidores que, no, es que mi líder no está haciendo las cosas bien, ahí déjalo, ya Dios lo va a quitar si no está haciendo bien las cosas, pero vos no te movás. Entonces, muchas veces nosotros tendemos a que las situaciones que nos están pasando, nos movemos, nos desmotivamos. No, hombre, nada sucede sin que Dios no lo permita. Así que, iglesia, hemos visto un momento muy duro, muy difícil. Si tú a mí me lo preguntas, hermanos, cuando veo, me indigna, me entristece y me indigna. Me entristece todo el menosprecio, todo el daño corporal que le hicieron a Jesús. De veras, hermanos, no sé si usted alguna vez le ha causado dolor más que tristeza lo que Jesús hizo o lo que permitió sufrir. Es algo duro, hermanos, aún sabiendo que somos inmerecedores de su amor, pero el amor del Señor para nosotros es incondicional, trasciende más allá, hermanos. El Señor en su omnisciencia sabe toda mi vida, sabe mis momentos donde le voy a servir bien, le voy a servir mal, donde voy a pecar, donde voy a fallar, y aún así Él permanece fiel en mi vida, como permanece fiel en su vida, según la Escritura. Entonces, pero vemos ahí, me indignó tanto ver el menosprecio, y hay muchas cosas que sí yo puedo, lo que yo le digo que, no, hombre, hay que valorar cuando la iglesia se reaperture, porque hay muchos hermanos que arriesgaron sus vidas, porque hay hermanos que desajustaron, no de sus obligaciones, pero tal vez un margen de poder salir de deudas o no seguir provisionando para el día de mañana por dar a la iglesia para seguir transmitiendo, y el que muchas veces no valore eso se indigna. Aquellas cosas que la gente habla por ignorancia indignan, pero es parte de todo esto. Yo quisiera que a ti las cosas que ves o las cosas que te pasan no te descontrolen, sino que es uno, o para tener conciencia, o dos, hermanos, para poder decir, hey, qué bueno, yo no fui parte de esas personas. Y si antes fui, hoy ya no soy. Así que espero que el Señor a ti y a mí nos haya convencido esta noche sobre todo este evento que está pasando y que vamos degustando, pues casi verso a verso, esos momentos duros y difíciles de nuestro Señor Jesús. Ya vamos casi llegando a su peregrinación, al Gólgota, donde fue crucificado. Así que espero que a ti y a mí hoy el Señor nos haya ministrado y hablado a nuestro corazón. En el nombre de Jesús oramos, amén y amén. Padre, gracias te damos, Señor, por este estudio que nos diste la oportunidad de aprender de tu palabra. Señor, ahora te pido por aquel amigo que tal vez no te conoce, me gustaría que usted haga una oración.
Si usted cree que Jesús es rey y no comete el error de los religiosos principales o Pilato, que ha demostrado, hermanos, que Jesús resucitó al tercer día y usted tiene que hacer un acto de fe, voy a hacer esta pequeña oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste por mí en la cruz, por todos mis pecados. Creo, Jesús, que tú resucitaste de entre los muertos. Señor Dios, te doy gracias por haber enviado a tu Hijo a morir en mi lugar. Señor Jesús, yo creo que cuando yo muera voy a ir al cielo, porque me perdonaste todos mis pecados de una vez y para siempre en ese sacrificio. Y porque tu escritura dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Señor, creo que la salvación no viene de la religión, la salvación viene de la fe que yo ponga en ti. Amén y amén. Bueno, mis amados hermanos, muchas gracias por haber estado en sintonía. 5 minutitos nos dan y empezamos nuestro, hermano, ya hasta se me olvidó, ministración de fe. Así que nuestra ministración de fe, quizás son las luces las que me tienen así, o yo quizás ya tengo hambre. Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Entonces, estése pendiente, por favor. Si querés, a mí, pues no nos desconectes en esta noche, pero o como tú quieras. Pero nos vemos entonces dentro de unos 5 minutos en nuestra ministración de fe. Recuerde, vamos a estar orando por los que se conecten. Dios me los bendiga. Es el momento para empezar. Yo me conecto, me lanzo al viento que me